Mi nombre es Juan David Moreno Torres, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental y pertenezco al CEA de Casillas. A continuación realizaré la sustentación del proyecto del curso de trabajo de grado, el cual está desarrollado en la restauración forestal y mineralización con materia orgánica en las veredas La Esmeralda y San Isidro de Chichimena en el municipio de Acacías. La situación problema con respecto al proyecto se establece en las afectaciones e impactos que se han generado durante el largo de los años debido a la industria del petróleo, a sus actividades de exploración, explotación y demás que generan afectaciones sobre las zonas de bosque y suelos de estos municipios y de estas veredas debido a la liberación de sustancias tóxicas, ya sea por actividades propias, por derrames accidentales o derrames ocasionados por algunos otros actores ajenos a estas actividades, como es el tema de orden público. Estas afectaciones generan un impacto sobre los suelos, sobre la diversidad, sobre los ecosistemas. Por lo tanto, se hace necesario la generación de un proyecto en el cual se pueda restaurar estas zonas mediante la generación o la aplicación de materia orgánica y la instauración o plantación de especies nativas que generen efectos o métodos de tratamiento por bioremediación y fitorremediación en conjunto. Esa es la propuesta como tal del proyecto. Teniendo en cuenta esas afectaciones, pues se hace necesario que se desarrollen dentro del proyecto y con base a las afectaciones anteriormente planteadas, que se encamine al desarrollo de actividades como la plantación de especies nativas como el cedro y otro tipo de árboles o especies que puedan generar como tal esa descomposición o disminución de la contaminación por las sustancias nocivas derivadas de la industria del petróleo y adicionalmente la mineralización de los suelos. Esto por medio de la integración o el desarrollo de actividades como el compostaje por medio de las comunidades, haciendo uso de los residuos propios que estos llegan a generar dentro de sus viviendas y que ayuden a la restauración y a la mineralización como tal de los suelos, devolviéndoles sus nutrientes y demás elementos propios que facilitan o que proporcionarían el aprovechamiento nuevamente de estos. Dentro de los objetivos del proyecto están encaminados como tal pues a establecer cuál es el proceso o los procesos ideales para la restauración forestal y la mineralización como tal de las zonas contaminadas. Dentro de esos objetivos pues encontramos o se establecen dentro de un qué, el por qué, el cómo y dónde se debe desarrollar las actividades. Entonces, el cómo se está generando las afectaciones o qué está generando las afectaciones sobre los suelos y sobre los bosques, cuáles son las mejores alternativas para atender esta situación. Entonces, las especies nativas que nos pueden servir de acuerdo a la zona en la cual vamos a realizar como tal el proyecto y que nos generarían una restauración en un corto y mediano plazo y que favorecería pues como tal para generar esa restauración de las zonas degradadas. Además de instaurar dentro de las personas, dentro de las comunidades y demás actores, unos hábitos encaminados al aprovechamiento, uso de los recursos de una forma sostenible, además de que se desarrollen actividades de mitigación
ese aporte que deben hacer los actores en la plantación como tal de las especies nativas, que haya ese compromiso, que se haga ese seguimiento, ese monitoreo como tal, para que el proyecto sea viable no solo en un corto plazo, sino en un mediano y largo plazo, que sea un proyecto que se pueda utilizar en otros lugares debido a los buenos resultados que se obtengan en esa recuperación de esas zonas que han sido contaminadas por la industria petrolera. Teniendo en cuenta que los procesos de bioremediación y fitorremediación son unas alternativas viables y que anteriormente han sido evidenciado mediante otros proyectos o otros estudios, como es el tema de la mineralización por medio de materia orgánica. Entonces tenemos que estos pueden, pueden ser utilizados materiales como sustancias orgánicas, sustancias como lodos residuales, estiércol, sustancias así orgánicas que sí pueden llegar a aportar con su debida descomposición y manejo nutrientes a los suelos que hayan sido contaminados o degradados, como carbono, oxígeno, fósforo, azufre, nitrógeno y otros nutrientes o elementos que pueden generar ese mejoramiento de los suelos, como es una investigación que realizó Adriana Martínez Prado en el 2011, donde pudo observar que mediante el uso de lodos residuales se generaban porcentajes de remoción de los compuestos y sustancias tóxicas de los hidrocarburos en el suelo con un porcentaje de remoción de alrededor del 63, del 66 al 93%, que son porcentajes muy buenos para este tipo de proyectos. Y en esa simbiosis o trabajo en unidad entre la bioremediación, que es el uso como tal de de la materia orgánica para el mejoramiento de los suelos degradados, y la fitorremediación, que es con la introducción de las especies nativas, tenemos en cuenta que esas pueden en conjunto generarse remociones adecuadas, a remociones con porcentajes altos, y que son las especies que nosotros lleguemos a establecer, como es el caso del cedro y otras especies adicionales que por medio de sus raíces, por medio de la rizofiltración, pueden generar la descomposición de de esas sustancias o compuestos de los hidrocarburos que han generado sus afectaciones dentro de las zonas, especialmente dentro del estudio y el proyecto que se ha planteado en las zonas de las veredas de La Esmeralda y San Isidro de Chichimén. La metodología está planteada dentro de unos componentes sociales y unos componentes ambientales. Dentro de los componentes sociales están incluidos la parte como tal de las comunidades y de los actores que hacen parte de eso. Entonces, entrará la identificación como tal, pues, de los bienes y servicios de los cuales estos se ven provistos, de los ecosistemas, de la biodiversidad, de las reservas de agua, de los suelos sobre los cuales las comunidades se aprovechan y o han tenido aprovechamiento a lo largo de su instancia, de su instalación dentro de estas zonas, qué elementos las han estado contaminando y cómo se puede nuevamente restaurar esas zonas. ¿Qué necesidades tienen como tal las comunidades? ¿Cómo hacen un provecho de estas zonas? Y pues establecer como tal ese compromiso dentro de las comunidades por medio de charlas, talleres, programas de sensibilización
que ayuden a concientizar no solo a las comunidades que busquen generarse conciencia de el sentido de pertenencia hacia los recursos que tienen, sino a las empresas y entes gubernamentales en que se deben desarrollar las actividades conforme y en una forma sostenible y donde no se generen impactos sobre estas zonas, propiciando que se asegure el gozo de ellas no solo para las generaciones presentes, sino para las generaciones futuras. Y dentro de la parte ambiental, dentro de la metodología ambiental, pues ya se establecerá la identificación de esas zonas que han sido degradadas, los recursos que han sido afectados, cómo deben intervenirse quienes hacen parte de esas zonas que han sido degradadas y la identificación de los diferentes procesos de instauración de las especies nativas, cómo se debe de establecer esas especies nativas, hacerle seguimiento de su crecimiento, de la remoción que generan de los compuestos, cómo desarrollar esos proyectos de ese programa de generación de compostaje o materia orgánica por medio del uso de los residuos orgánicos propios que generan, pues pueden ser tanto los actores como las comunidades, como las empresas, dentro de esos residuos orgánicos que generan, hacer ese aprovechamiento y que pueda ser integrado o usado dentro de esa mineralización que hace, que hará, que se hará para la restitución o recuperación de los suelos. Esas como tales son las metodologías a las cuales pues debe hacérsele un seguimiento para generarse este proyecto y buenas prácticas en el mediano y largo plazo que sean un proyecto que se pueda aprovechar. Ay, un proyecto que se pueda aprovechar en otros lugares donde se haya sufrido este mismo tipo de degradaciones, tanto de las zonas de reservas forestales o zonas de bosques y de los suelos. Con esto termino la sustentación del proyecto. Muchas gracias por su atención.